¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Algo anda mal. Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. Yo soy tu amo. Algo anda mal. 200 valentes que puedan decir: yo voy a apartar $20. Lo que prometiste ayer. Los 200, mira los pastores, lo que prometió ayer. En el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio. Los 20, necesito 200 personas que digan: yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor. 200 personas, 200, ¿quién está contando? ¿Quién? Escucha. Mira este hombre, si le cree a Dios tanto, mira lo que él va a hacer. Yo voy a dar todo lo del cheque que voy a recibir, de que lo que viene son como 2.250. 2.250. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Usted también es un choro, ladrón, ratero, que no quiere diezmar en su iglesia. Eso está mal, es pecado y hay que llamar las cosas como son. Usted que no diezma está infringiendo la palabra de Dios. Le guste o no, mijito. Algo anda mal. La pastora del Pastor Arrasola no le pide a Dios una cura para el coronavirus, sino a sus fieles diezmos en efectivo para que la iglesia siga creciendo en la pandemia. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Este tiempo de pandemia, de virus, de que estemos acuartelados, de que sigamos dando al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No puedo creer lo que estoy viendo. Vamos a hablar acerca de la manipulación discursiva y cómo muchos líderes y pastores manipulan a sus ovejas y les hacen o les enseñan a que participen en aquello que tanto le conviene a su líder y pastor. La manipulación discursiva. ¿Qué es esto? Esto es un concepto totalmente desconocido, sobre todo para los receptarios de estos discursos. Normalmente las personas que van a las iglesias son personas con serias incidencias a la dependencia a su pastor, dependencia psicológica, dependencia espiritual. Y este hombre llamado pastor, más que un líder, se catapulta a través de la manipulación discursiva y se convierte en una especie de gurú. Cuando una comunidad religiosa ve a su pastor como el gurú o puente revelatorio entre Dios y ellos, pues es el terreno fértil para que dicho líder ejerza dominio a través de la manipulación discursiva. Son los pastores quienes, en uso de su poder en el discurso público, se encargan de ejercer influencia sobre sus ovejas de forma positiva o negativa. La manipulación discursiva tiene una dimensión tal que en el cerebro del receptor alcanza incluso a moldear la percepción de la realidad. Es decir, una fiel oveja simplemente ve a su pastor como un gurú que nunca se equivoca. En las iglesias no solo se procura la formación de tipo académico o escritural o teológico, sino que además se invierte tiempo en la formación de modelos mentales. En otras palabras, se crean mentes fanatizadas que están dispuestas a morir por su líder o pastor. Vamos a ver claros ejemplos de manipulación discursiva y en este caso en torno al diezmo y a fuentes de ingreso, en las iglesias. Traer a Dios al altar. Perdón, dígalo otra vez. Diezmos y ofrenda, el 10%, pero le añade más. Traigan también sus ofrendas. Escuchen, el diezmo solo nos libra de parar de ser ladrones. En muchos lugares, los ingresos de las iglesias no son regulados en materia de finanzas, dado que están registradas en razón social de organismos o de organizaciones sin ánimo de lucro. Es decir, ellos ante el gobierno civil se presentan como congregaciones, comunidades que buscan el bienestar a través, por supuesto, de su aporte en materia religiosa. Y se dan a conocer como organizaciones sin ánimo de lucro. Sin embargo,
de puertas para adentro de las iglesias, ese financiamiento no es voluntario. Es decir, ante la comunidad civil, ante las autoridades civiles, las iglesias se presentan como organizaciones que se financian a través de donativos voluntarios. Usted también es un choro, ladrón, ratero, que no quiere diezmar en su iglesia. Eso está mal, es pecado y hay que llamar las cosas como son. Usted que no diezma está infringiendo la palabra de Dios. Internamente se toman medidas disuasorias para, primeramente, someter a las ovejas a las reglas eclesiásticas y, punto seguido, de manera coercitiva, demandarles el 10% de su salario. Se les enseña a las ovejas que si no diezman serán tenidos como ladrones en el reino y por esto no podrán entrar al reino de los cielos. Traigan también sus ofrendas. Escuchen, el diezmo solo nos libra de parar de ser ladrones. Se les enseña a que si no diezman serán tenidos como ladrones en el reino de los cielos y que por supuesto su salvación estará en riesgo, ya que al reino de los cielos no entran los ladrones. Así las personas entran a formar parte del selecto club de diezmadores y ellos piensan que lo hacen de forma voluntaria y amorosa. Pero verdaderamente esto es un proceso que se logra a través de manipulación discursiva. Es decir, viene la intimidación, viene la coacción, viene la amenaza bajo pena de irte al infierno y las personas terminan dando el 10% de sus ingresos y al final ellos mismos se creen que lo están haciendo por amor. La oveja normalmente sufre de poca preparación, con lo cual ella termina creyendo que lo hace con amor, sin darse cuenta de que su mente ha sido programada previamente bajo coacción. Vamos a ver ejemplos que definitivamente el financiamiento de las congregaciones cristiano-evangélicas no es un financiamiento voluntario, sino que allá adentro los líderes manipulan con sus discursos y prácticamente hacen que sus ovejas, bajo intimidación de irse al infierno, de ser ladrones, terminen dejando el 10% de su salario. Usted también es un choro, ladrón, ratero, que no quiere diezmar en su iglesia. Eso está mal, es pecado. Usted también es un choro, ladrón, ratero. El diezmo solo nos libra de parar de ser ladrones. Entonces, si las iglesias ante la ley civil son organizaciones sin ánimo de lucro que se financian con aportes voluntarios, ¿cómo es que internamente los feligreses financian bajo manipulación discursiva? Los líderes de dichas congregaciones mienten al gobierno civil y engañan a sus feligreses porque al gobierno le hacen creer que es voluntario y a los miembros de las congregaciones les hacen creer que es voluntario cuando en realidad están manipulando a través de discursos que van apuntando a minar la seguridad espiritual de cada una de las ovejas. Terminan muchos de ellos diezmando por temor a ser ladrones y por temor a perder su salvación, porque les enseñan que los ladrones no irán al reino de los cielos. Ahora veamos las contradicciones internas y sus propias locuras en cuanto a sus propios discursos se refiere. Hace unos días analizaba un video donde un pastor se esforzaba mucho por enterrar la ley de Dios a través de un claro discurso de manipulación. Y el énfasis es que la ley de Dios ha sido enterrada y ha sido prácticamente destruida por el mismo Señor Jesucristo. Pero lo pintoresco, lo gracioso de este asunto es que este pastor ignoraba, y de hecho sigue ignorando, que el diezmo es parte de la ley. Por tanto, si el diezmo es parte de la ley, el diezmo fue enterrado con la ley que supuestamente Jesús vino a enterrar. A esto se le llama suicidio teológico. Es decir, si un pastor pregona que Cristo aniquiló la ley de Dios, ese pastor
se está disparando en el pie. Pues por lógica, su mayor fuente de ingresos, el diezmo, debería también llegar a su fin, ya que la ley tuvo su fin con Cristo. Si entierras la ley de Dios, debes saber que con ella enterraste también los diezmos. Pero la manipulación discursiva logra resucitar aquello que le conviene al sistema. La manipulación es hacer ver bien aquello que te conviene y hacer ver mal aquello que no te conviene. Haces ver mal la ley de Dios, pero haces ver bien los diezmos y que se vean como fuente de eterna bendición. También escuché de este hombre, en el cual he analizado, por supuesto, su video, de que las personas, si se movían de su iglesia, iban a perder la bendición. Y he escuchado discursos tan descabellados, tan manipuladores como este. En algunos otros lugares te dicen que si te vas a perder la salvación, que la salvación ya ni siquiera está en Cristo, parece, porque anteriormente se enseñaba que la salvación estaba en Jesús, ahora se enseña que la salvación prácticamente está dentro de los claustros eclesiásticos del cristianismo, y si una persona se mueve de esa iglesia, pierde la bendición. Si se mueve de esa iglesia, pierde incluso la salvación. ¿Hasta dónde están llegando las locuras del cristianismo? Son tantos los temores de una oveja que prácticamente para que esa oveja pueda salir de una iglesia, en ocasiones tiene que ser bajo asistencia psicológica. Y en algunas ocasiones prácticamente para salir tendrían que contratar un abogado. En el caso mío, no fue fácil salir de las instituciones religiosas a las que por tiempo estuve adherido y fui activo militante. Verdaderamente me consideraron un hereje y me consideraron prácticamente un enemigo, un adversario desde el momento que salí de sus claustros eclesiásticos. La predicación de la gracia, falsa gracia, sola gracia, pura gracia y la aniquilación de la ley de Dios aumenta el auge de los creyentes, a los cuales se les inculca cómo mantener fielmente la obra y que por supuesto el 10% de sus ingresos será la prueba final de ese amor a Dios. Ahora pasemos al aspecto doctrinal. Si Cristo acabó con la ley de Dios, entonces, ¿por qué tu pastor sigues recaudando los diezmos? Así funcionan de mal las iglesias. Esto no solo transgrede las normas sociales, sino que transgrede la misma ley de Dios. Pero es cierto, perdón, porque en las iglesias no tienen en cuenta la ley de Dios. Entonces, si presumen de ese amor al prójimo, ¿por qué manipulan, por qué los intimidan y por qué los coaccionan para que den el diezmo? Si no lo das, eres un ladrón. Si no lo das, te vas a ir al infierno, porque los ladrones no entran al reino de los cielos. Y es más, hay miles de testimonios colgados en YouTube donde ven a personas en el infierno por no diezmar. Lo curioso es que nunca ven un pastor en el infierno por ladrón. ¿Cuáles son los textos bíblicos que más se usa en el discurso de manipulación o en la manipulación discursiva? Veamos, por ejemplo, el caso del diezmo que Abraham dio a Melquisedec en Génesis 14:20, donde dice que Abraham dio el diezmo a Melquisedec y que porque Abraham estaba antes de la ley, es decir, estaba en la gracia, por lo tanto se convierte en un diezmo de la gracia. No sé cómo lo hacen para sacar tantos inventos tan descabellados. Muchos parten de esta premisa para argumentar que el diezmo estaba antes de la ley y por ende era de la gracia. Bien, en primer lugar, antes de Moisés sí había una ley, en los tiempos de Abraham sí había una ley.
Génesis 26:5 dice que el mismo Abraham guardaba la ley de Dios, guardaba su ley, sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. Génesis 26:5. Y el famoso diezmo de Abraham a Melquisedec lo podemos ver más clarificado en Hebreos 7:4. Considerad pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Diezmo del botín, en realidad Abraham no tocó sus bienes. Diezmo del botín de guerra, porque Abraham venía de una guerra y ese botín de guerra de él Abraham dio el diezmo. Es decir, Abraham no tocó sus pertenencias, no tocó su dinero y no tocó sus propiedades. Entonces, ¿cómo se instituyó ese diezmo mensual, quincenal, semanal que te sacan a ti, hermano querido? Algo anda mal. Abraham no daba el diezmo mensual, dio el diezmo de un botín de guerra, no tocó sus bienes. Además, no se olviden, queridos hermanos, que este mismo Abraham, o a este mismo patriarca Abraham que dio el diezmo a Melquisedec, se le dio el pacto también de la circuncisión. Por tanto, si se exige el diezmo, todos los varones que practican el diezmo deberían de estar circuncidados. Y si tú crees que en Cristo ya fuiste circuncidados, también tendrías que aplicar la misma regla para el diezmo. Otro de los discursos de manipulación es en referencia al famoso diezmo de Cristo. Y no hay mayor estafa que esta: diezmo de Cristo. Si tú quieres autentificar tu estafa en la iglesia, solo debes decir lo siguiente: es para la gloria de Dios, es de Cristo, yo lo doy todo, tú también lo tienes que dar todo. No existe el diezmo de Cristo. Cristo jamás promovió el diezmo eclesiástico por la sencilla razón de que en los tiempos de Cristo no existía la iglesia. Mateo 23:23. Ay de vosotros y escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo más importante de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer y no dejar lo otro. Y en la manipulación discursiva de este texto se argumenta que Cristo estaba hablando del diezmo para la iglesia, por tanto avaló ese famoso diezmo eclesiástico. Pero el diezmo del que está hablando aquí Cristo es un diezmo que iba dirigido al templo y a los sacerdotes levitas, como lo escribe la ley de Moisés. Como lo escribe la ley de Moisés, el diezmo del que hablaba Yeshua era un diezmo en elementos como la menta, el eneldo, el comino, y era dirigido al diezmo para el sustento de levitas y del santuario. Así lo dice la ley de Moisés. Perdón, es cierto, olvidaba que para los cristianos la ley está enterrada. En este punto, Yeshua estaba hablando de un régimen de diezmo bajo la ley, de los cuales solo los levitas tenían mandamiento de recibir. Yeshua no estaba aprobando ningún diezmo cristiano. Por favor, pastores, paren con esa estafa. Yeshua en Mateo 23:23 no está instituyendo un diezmo cristiano. Para empezar, el cristianismo no existía. Estaba apoyando que los escribas y los fariseos llevaran el diezmo, llevaran lo que tenían que llevar al templo como lo estipulaba la ley de Dios, y que acataran también las cosas más importantes de la ley de Dios. Por cierto, estaba también hablando de la ley de Dios. Hebreos capítulo 7, verso 5 dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, los únicos que tenían mandamiento de recibir los diezmos en los tiempos de Yeshua
eran los hijos de Leví. Yeshua, Jesús, no podía tomar diezmos, no podía instituir diezmos para él, ni para su ministerio, ni para su el apostolado, ni para sus estudiantes. No podía, porque estaría siendo un transgresor de la ley. Si Jesús hubiese recibido diezmos para su ministerio, entonces se hubiera convertido en un estafador, pues según la ley de Dios, solo los levitas estaban autorizados para recibir diezmos, que por cierto eran productos agrícolas y estaban destinados al Beit HaMikdash, que es el templo, y recordemos que ese templo fue derribado. En ningún punto de la escritura, hace referencia a una transferencia de derechos legales del diezmo de los levitas a los pastores cristianos. No existe esa transferencia. Otro punto que se presta para la manipulación discursiva es Mateo 22, 21. Entonces, dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y muchos argumentan de que este es el diezmo de Cristo. Algo anda mal. ¿En serio logran ver aquí que Cristo está instituyendo un diezmo cristiano? ¿En serio? Algo anda mal. Bueno, yo vi un pastor incluso llegar a decir que en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal era el diezmo y que por eso no lo podían tocar. Así que tú no toques el diezmo, porque si tocas el diezmo te vas al infierno. Cuando Jesús dice a César lo que es de César, se refería al pago de impuestos a Roma y que no se debían de olvidar de lo correspondiente al sustento del templo. Pero el templo de Jerusalén y sus funcionarios levitas, no los templos cristianos. Jesús era un hombre bajo la ley. Por lo tanto, jamás se hubiera atrevido a ir en contra de las leyes levíticas. Es decir, Yeshua sabía que solo los levitas tenían derecho a recibir diezmos, y esto nos aclara el asunto de que no existe el diezmo de la gracia y no existe el diezmo de Cristo. Así que si tú entierras la ley de Dios, pastor, te estás disparando a los pies. Te estás suicidando incluso teológicamente, porque deberías de enterrar junto con la ley lo que puede llegar a sustentar tu propia iglesia. Las congregaciones posteriores a la muerte de Jesús son el prototipo de sinagogas, pues todas las iglesias de Asia Menor fueron fundadas a partir de sinagogas judías y se fundaron en Shabbat y se enseñaba en Shabbat, y nunca dejó de ser así. Y ellos no aceptaban diezmos, pues ellos, al ser líderes judíos, sabían que el diezmo era algo que correspondía a los levitas como funcionarios del Beit HaMikdash, del templo, y de ese sacerdocio que Dios les había entregado, pues los levitas no tenían heredad dentro de las 12 tribus de Israel. Recordemos otra vez, jamás se hizo una transferencia de derechos para que el diezmo que le corresponde a los levitas le fuera transferido a los pastores. Nunca se hizo ese traspaso de derechos de forma legítima. Si se hizo de forma ilegal. Yeshua no podía ordenar un supuesto nuevo diezmo de la gracia. Yeshua no podía crear un nuevo diezmo para las iglesias, pues sería un fraude y estaría transgrediendo la ley de Dios. Y si Yeshua violaba la ley de Dios, no era entonces el Cordero perfecto. Las comunidades registradas como organizaciones sin ánimo de lucro deberían de ser capaces de sustentar sus congregaciones con ofrendas voluntarias, mas no con un diezmo que funciona como un impuesto espiritual obligatorio. El gobierno secular de nuestras naciones se queda con un tanto por ciento de nuestros ingresos. Y bueno, en la iglesia hacen lo propio, quedándose con el 10%. ¿Diezmo de Cristo? Eso no existe y jamás existirá. Si tú quieres participar de esa estafa,
Luego no te quejes de que te están engañando. Luego no te quejes de los políticos corruptos si tú apoyas la corrupción dentro de tu propia congregación. A veces pienso que son las ovejas las que tienen la culpa de que estos pastores se desenfoquen. Pues son las ovejas las que patrocinan las locuras o cada locura que se le ocurre a estos líderes o pseudo líderes. Entonces, para finalizar, la gran paradoja, la gran contradicción de la manipulación discursiva radica en el argumento de que la ley de Dios fue abolida por Cristo, mientras el diezmo que es de la ley sigue vigente y lo siguen cobrando. Hay cinismo a cantidades. Verdaderamente es un insulto a la inteligencia. No existe el diezmo de la gracia ni el diezmo de Cristo. Estas frases hacen parte del método de cómo avalar cualquier forma para generar ingresos pro templo. Todo lo que se le ocurre a tu líder, al final, con una frase épica, lo culmina. Es para la gloria de Dios. Es para la obra del Señor. Y todos, como borregos, van detrás de ello. Ahora cobran por enseñar las escrituras, es decir, cobran por discipular y en muchos lugares bajo la fachada de institutos teológicos dentro de la misma iglesia, es decir, ya no basta con diezmos falsos, ofrendas, pactos, donativos, primicias falsas, negocios en torno a las congregaciones, sino que ahora cobran por enseñar la escritura, mensualmente tienes que pagar. Predicar la gracia sin la ley de Dios conviene, así aumenta el flujo de creyentes en la iglesia, para luego cobrar el diezmo de una ley que desde los púlpitos se afirma que Cristo enterró. Qué cosas tan contradictorias. Si entierras la ley de Dios, ¿por qué estás cobrando los diezmos? Pues los diezmos de la gracia no existen. La falta de preparación, la dependencia psicológica, los temores, falta de sentido común y la religiosidad de los hermanos tienen a todo este pueblo esclavo de un sistema corrupto. Así que, hermano, no tengas miedo de estas iglesias corruptas y corre por tu vida. Manipulación discursiva. ¿Quién es el que sirve al diablo? Se nos acusa a los que enseñamos la Torá, a los que enseñamos la ley de Dios, se nos acusa de que nosotros estamos siendo dirigidos por el diablo y de que a través de nosotros supuestamente el diablo engaña incluso con la palabra. Es asombroso. La pregunta, voy a hacerte preguntas. El que te enseña que la ley de Dios está abolida, ¿no se parece un poquito más al diablo? ¿Qué es lo que verdaderamente quiere el diablo? ¿Que tú obedezcas la ley de Dios o que tú transgredas la ley de Dios? ¿Ustedes se imaginan si el mundo, el planeta Tierra, guardara la ley de Dios? ¿Se imaginan eso? Y nosotros en las raíces hebreas estamos tratando de hacerle entender a nuestros hermanos de que la ley de Dios no está abolida. Ustedes se imaginan si el mundo guardara la ley de Dios. ¿Tú crees que el diablo quiere que en el mundo se guarde la ley de Dios? ¿Tú crees que el diablo quiere que en tu iglesia se guarde la ley de Dios? No. Lo que el diablo quiere es que haya anomía, que no haya ley. Y por eso a través de una serie de, si se puede decir así, doctrinas que nacieron en el catolicismo romano, que pasaron a Martín Lutero y que hoy la tienen tus líderes pastorales, esta doctrina antiley, anomía, te la han llevado a ti como un discurso de manipulación y te han hecho creer que porque Cristo murió, la ley fue abolida y que si tú crees en Cristo, no puedes por nada del mundo guardar la ley, porque en el momento en que guardes la ley, te estás separando de Cristo. ¡Qué vergüenza! Estos discursos son verdaderamente vergonzosos. La misma ley de Dios nos manda a creer en el Mesías, así que cuando nosotros creemos en la ley de Moisés, la misma ley de Moisés nos habla del Mesías, porque su palabra lo dice. El mismo Yeshua dijo: si creyereis en las palabras de Moisés, entonces creeríais en las mías.
¿Quiénes son los que son guiados por el diablo y quiénes son los que son guiados por el Espíritu? ¿Será que una persona que te enseña a obedecer te está llevando por el camino del enemigo? ¿Será que un hijo, cuando es obediente a los mandamientos, ese hijo está mal entonces? Ezequiel 36:27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, los que son guiados por el espíritu están dentro de Ezequiel 36:27 y han de guardar sus estatutos, guardar sus preceptos y guardar sus mandamientos. La misma palabra en Hebreos 8:8 nos dice: y este es el pacto, pondré mi ley en sus corazones, su ley, la ley de Dios en sus corazones, y la escribiré en su mente. Entonces, ¿cómo es que algunos se siguen esforzando por enterrar la ley de Dios? Si tú quieres enterrar la ley de Dios, pastor, entonces has enterrado los diezmos y no tienes derecho a seguirlos cobrando. Shalom.